Saludos y bienvenidos a este curso de microcontroladores. Les saluda el maestro Richard Timbiano y el tema de hoy vamos a ver el sensor ultrasónico, el uso del servomotores y el sensor de temperatura y humedad. Primeramente, bueno, ya hemos visto anteriormente que es un sensor, es un dispositivo que mide magnitudes físicas eh, que pueden ser convertidas en magnitudes eléctricas y que se pueden manejar con la placa Arduino. Las magnitudes físicas o químicas eh, que pueden ser sensadas por un sensor son las variables de implementación, como temperatura, distancia, humedad, movimiento, presión, desplazamiento, pH, entre muchos. Existe una gran cantidad de sensores. El sensor que vamos a estar utilizando es el sensor ultrasónico HC-SL04, que tiene cuatro terminales. El primer terminal es VCC, que debe conectarse a 5 voltios. El segundo es el trigger, que es el pin que envía, bueno, el sensor ultrasónico envía una señal a alta frecuencia, una señal sónica, por uno de estas vías y, y produce un efecto sonar, como en los barcos. Envía un sonido, ese sonido rebota y regresa y es leído por el otro conducto. Y mediante una fórmula, con la velocidad del sonido, puede detectar a qué distancia se encuentra un obstáculo en su línea de vista. Entonces tenemos trigger, envía la señal, y eco es el pin por donde se va a recibir el pulso, y el pin de tierra, ground. El primer código que vamos a estar utilizando es un código que va a enviar el valor de la distancia, o sea, va a leer la distancia a, a un, a un obstáculo. Entonces vemos aquí que primero definimos las variables y el pin es entrada, tenemos el trigger, en el pin 10, eco pin 9, va a haber un LED indicador en el pin 3, una variable de duración y una variable de distancia. Luego vemos en el setup, definimos trigger como salida, eco como entrada, LED como salida y iniciamos el monitor serial a una velocidad de 9600. En el loop enviamos como medio de digital write por el pin trigger, enviamos una señal de high, hay un retardo de un segundo, de un milisegundo, y luego se apaga el trigger. O sea, el trigger solamente permanece encendido durante un milisegundo, el tiempo suficiente para enviar una señal. Luego, en duración, en la variable de duración se guarda por medio del comando pulsing echo high, se detecta cuánto tiempo ha tardado la señal desde el momento que se envió el trigger, en cuánto tiempo ahí regresa la señal por medio de eco. Es decir, en qué momento aparece una señal de alto en eco. Ahora, esa distancia, la variable de distancia va a ser la duración dividido para 58,2. Esa fórmula es deducida de la velocidad de la velocidad del sonido y dividido para 2, porque es el tiempo de ir y regresar. Luego imprime por medio de monitor serial la distancia a la que se encuentra el objeto. Podemos poner nuestra mano tapando el sensor ultrasónico a una cierta distancia y nos va a devolver a qué distancia se encuentra el obstáculo. Luego hace un retardo de 200 milisegundos y vuelve a repetir la operación, es decir, vuelve a enviar un código por trigger. Veamos el primer circuito. Bueno, el circuito a realizar es este. Vemos el sensor ultrasónico conectado a sus pines BCC y tierra. El trigger está al pin 10 y el eco al pin 9. Y adicionalmente tenemos un LED que está
conectado por medio de una resistencia de 220 ohmios al, a la, al pin digital número 3. Ese es para la segunda parte. La resistencia de 330 ohms. Entonces, veamos el funcionamiento, la simulación en Tinkercad. Aquí hemos está conectado de una forma ligeramente diferente. Esta es la primera parte, ya está cargado el código, empezamos la simulación. Aquí vemos que eh, cuando corremos la simulación en Tinkercad y seleccionamos esos ultrasónicos, este punto indica el punto donde está, en este caso, sería ese el obstáculo. Entonces, allí si vemos el monitor serial, nos tiene que mostrar la distancia a la cual se encuentra el objeto. En este caso dice que el objeto se encuentra a 269 centímetros, o sea, casi 2,70 metros. Entonces, a medida que yo muevo el obstáculo, cambia la distancia del obstáculo. Ahí está a 68 centímetros. Eso podía en el circuito físico, podíamos representar poner la mano frente o poner cualquier obstáculo frente al infrarrojo. El número mínimo es 20 a 24. Bueno, sí, sí, se puede llegar hasta casi cero. Ahí tenemos 3 centímetros. De 3 centímetros hasta 300 centímetros. Ok, vamos con el segundo código. El segundo código, en cambio, lo que hace es, si detecta un obstáculo dentro del rango de 0 a 20 centímetros, enciende un LED que parpadea. Entonces, el inicio del código son las mismas entradas, las variables de duración de distancia que se utilizan para determinar a qué distancia se encuentra el objetivo. Y lo que va a cambiar es nada más aquí falta la parte del LED, falta la parte del LED. Aquí tendríamos la parte faltante, que vemos que lo que se agrega es esta línea de código. eh, dice que si la distancia es menor o igual a 20 y además la distancia es mayor o igual que 0, imprime en el pin LED un valor real. Luego el retardo va a ser igual a la distancia multiplicada por 10, es decir, que mientras más cerca eh, la pausa entre las pulsaciones del LED van a ser proporcionales a la distancia. Entonces vemos que después con Digital Write apaga el LED. Entonces veamos la simulación. Aquí ya está cargado el código. Aquí tenemos el circuito, está el LED. Y seleccionamos el sensor. Luego tenemos que ver el monitor serial, también ver qué distancia está. Vemos que también podemos variar esta distancia, ¿no? Sobre cuánto la distancia es muy pequeña. El monitor serial dice que vemos que está. En este caso no está enviando la información al monitor serial, el valor de distancia. Pero aquí vemos más o menos se aprecia la distancia a la que se encuentra. Aquí está 25,4 centímetros y también está en pulgadas. Entonces vamos a reducirlo hasta que sea está 14,4.
Ok, ejecutando la simulación, vemos aquí que sí, aquí hemos puesto que la distancia sea 50 mínimo. Vemos que en este caso está, aquí está, vemos el monitor sea está a 72 centímetros, por lo tanto no se enciende el LED. Pero si la distancia a la que se encuentra el obstáculo es a menos de 50, el LED se enciende y empieza a parpadear. Ahí en este caso parpadea lentamente, pero si nos acercamos más todavía, a 37, 27, vemos que el parpadeo eh, se hace más rápido. Entonces, mientras más nos acercamos, más rápido parpadea, indicando una colisión inminente. Ok, ese sería el segundo circuito, el segundo código. A continuación, vamos a ver el funcionamiento del servomotor. El servomotor, eh, aquí vemos cómo está formado, cómo está, pues, en realidad consiste en un motor de corriente continua y circuitos de control que lo hacen girar, ya sea de 0 a 360 grados. Sus pines de conexión son tierra, VCC y señal. Aquí vemos estos engranajes que reducen el movimiento. El circuito que vamos a implementar es el siguiente. Vamos a colocar un potenciómetro de 10K y el servomotor conectado a sus pines de tierra y VCC y su señal la vamos a conectar al pin digital número 2. Asimismo, el potenciómetro, su señal o su tap central lo está conectado a la entrada analógica a cero. Entonces tenemos el primer código, lo que va a hacer es que va a mover el servomotor de 0 a 180 grados en un periodo de 5 segundos y luego va a regresar de 180 a cero. Entonces, para ello necesitamos tener incluida la librería servo. Entonces, vemos sobre todo en el IDE, tiene que estar instalada nuestra librería servo para que pueda compilar el programa. Luego, una vez incluida la librería, creamos el objeto servo1. Luego declaramos las variables. Pin servo va a ser el pin 2 donde va a estar conectado el servo. Pulso mínimo es el tiempo, como estas son señales PWM, en este caso es el mínimo duración que tiene un pulso, que son 1000 milisegundos. El pulso máximo es la duración de 2000 milisegundos. Luego en el voice setup vamos a inicializar el servo con este comando servo1 attach, pin servo, pulso mínimo, pulso máximo. Pulso min, pulso max. Entonces a determinar que el pin servo va a estar recibiendo estas señales entre estos valores. Luego en el loop tenemos el servo 1 write 0, ubica el servo a 0 grados, hace un retardo de 5000 milisegundos, de 5 segundos, y luego hace servo 1 write 180, o sea que mueve el servo a 180 grados, lo gira a 180 grados, hace un retardo otra vez de 5000 milisegundos y vuelve a empezar. Entonces, el primer, el primer código lo vamos a revisar aquí. Este sería servomotor 1. Tenemos servomotor 1 y servomotor 2. Aquí está el servomotor 1. Entonces, servomotor 1, colocamos
en Tinkercad el Arduino, el servomotor, lo buscamos aquí en componentes, ponemos como servo, aparece este que dice micro servo, y conectamos sus pines, aquí está ground, power y señal. Señalo al pin 2. Aquí necesitamos el potenciómetro, que está cargado el código, e iniciamos la simulación. Vemos que gira hacia un extremo y luego después de 5 segundos gira hacia el otro lado. Aquí, bueno, en la simulación, este está limitado a un ángulo de giro. Entonces, diferentes tipos de servomotores estarán limitados o tal vez no estén limitados a, a un ángulo en concreto, sino que pueden dar un giro total de 360 grados. El otro código, en cambio, lo que va a hacer es, con el uso con ayuda del potenciómetro, vamos a definir al pin 0, lo vamos a colocar en el pin 3 y definimos los valores pulso mínimo 1000, pulso máximo 2000 y una variable donde se va a ingresar el valor leído del potenciómetro y otra variable llamada ángulo, que es el que se va a cargar en el servomotor. Inicialmente el potenciómetro va a iniciar con cero, pero se va a conectar el potenciómetro en el pin analógico cero. En el voice setup definimos, inicializamos el servo con servo1.touch, pin 0, pulso min, pulso max. Luego en el void loop tenemos con el valor pod y el comando analog read se obtiene o se captura el valor que está leyéndose en el potenciómetro en ese momento. Con ese valor se hace un mapeo y se guarda en la variable ángulo. El mapeo es valor pod, lo va a, lo va a colocar proporcionalmente, dado que el Arduino tiene un espacio entre 0 y 1023 valores posibles, eso los va proporcionalmente a ubicar entre 0 y 180 grados. Entonces, dependiendo del valor del potenciómetro, será el ángulo de giro del servomotor. Luego que ya se ha calculado proporcionalmente el valor del potenciómetro y su giro, ese valor se imprime con servo1.write, se imprime el valor de ángulo. Hay un retardo de 20 milisegundos y nuevamente vuelve a censar, si en caso de que se haya movido el valor del potenciómetro, si no, se mantendrá en la misma posición. Veamos el código 2, servomotor 2. Recordemos que aquí también tiene que estar instalada la librería servo. Aquí sí está colocado ya el servo en el potenciómetro. El servo está conectado al pin 3 y el central del potenciómetro está conectado al pin analógico A0. Todo está energizado por medio de los buses. Está cargado el código y volvemos a la simulación. Vemos que inicialmente empieza en cero. Aquí podríamos colocar un multímetro para poder ver qué valor se presenta en el pin central. Entonces ponemos aquí el positivo, vamos a medir aquí, y el negativo lo ponemos en ground y lo ponemos, ya está en voltaje. Iniciamos simulación. Vemos que ahí está, efectivamente está en 0 voltios. Entonces, a medida que aumentamos el voltaje, vemos cómo va variando el ángulo
del servomotor. Ahí en la mitad debe estar en 2.5. Fíjense, estaba allí. En realidad no gira mucho porque este servomotor está limitado a un cierto ángulo. Miren, en 2.5, casi a la mitad, ha girado apenas como 45 grados. Y luego, si vamos al otro extremo, llegamos a 5 voltios y ha girado apenas unos 90 grados. Por eso está bastante limitado este servo en cuanto a su giro. Pero vemos que responde fielmente al movimiento del potenciómetro.
A continuación, vemos el sensor de temperatura y humedad, el DHT-22 o DHT-11, que es el que se utiliza mayormente en los kits. Vemos que este tiene un pin de VCC, un pin de tierra, un pin de datos o señal y un pin no conectado. El DHT-11 solo tiene los tres pines. Entonces, como la forma de conexión, los pines VCC y tierra, respectivamente, y se conecta eh, una resistencia de 4,7 kilo ohmios por medio de se conecta desde el VCC hasta el pin de datos y del pin de datos se envía la señal al pin 2 del Arduino. Entonces ahí está listo para detectar la temperatura y humedad del ambiente. Eh, Los diferentes modelos de HT11 y de H22 se diferencian en que miden diferentes rangos de temperatura. Por ejemplo, el de HT11 mide 0,50 grados centígrados, mientras que el de HT22 es de -40 a 125 grados centígrados, o sea, un mayor rango. La humedad también, eh, la velocidad a la que toma las muestras también es mucho más rápida en HT22. El voltaje de operación sí es el mismo, de 3 a 5,5 voltios. Es importante que tanto en el simulador como en las librerías, pero en el simulador como en el IDE, Arduino, esté instalada la librería DHT, el DHT Sensor Library, o DHT22 o DHT11. Veamos, entonces veamos aquí, aquí está el DHT22 o DHT Library, según como dice el código. El código dice DHT, incluye DHT y DHT-U. Eso lo podemos incluir con DHT Library. Por DHT, DHT22 ya está instalado. Por DHT11, aquí está, también está instalado. Lo mismo en el simulador, o en esta ocasión vamos a utilizar el Walkwie, porque tiene el simulador, el DHT22. Entonces vemos aquí vamos a cerrar el monitor serial, aquí está el código, está incluido. Una aclaración, si en esta línea de comando, si el que estoy utilizando es el DHT11, te voy a cambiar aquí el tipo de sensor que estoy utilizando. En vez de DHT22, te voy a poner DHT11. De resto seguiría igual. Entonces aquí también hay unas librerías que tienen que estar incluidas. En el área de Manager yo busco aquí, pongo más, pongo aquí DHT y busco DHT Sensor Library o DHT Sensor Library en el caso del SP32. Aquí tengo DHT. Por si acaso puedo poner DHT11 y puedo poner DHT22 también. 22. Entonces ya incluida todas esas librerías, ya se puede ejecutar. Ejecutamos el, el programa y vemos aquí. Hacemos clic en el sensor, vemos en qué podemos cambiar la temperatura y la humedad del sensor, ¿no? Pues como simulando que está sensando el valor de temperatura y humedad. Entonces, si yo cambio la temperatura, por ejemplo, a 24,1, vemos acá en el monitor serial, en ese momento el sensor le envía al Arduino eh, el nuevo valor, en este caso 24. Fíjense que se mantiene en 24 y humedad 56. O la humedad también puede variar, por ejemplo, está en 72. Entonces, luego de un instante ya se actualiza ese valor, tenemos temperatura 24, humedad 72. Lo mismo pasa en el dispositivo real. Una vez conectado, vamos a ver en el monitor serial que está leyendo. Inclusive en el real podemos sensar la temperatura y humedad del ambiente real en el que nos encontramos. Bueno, eso sería todo por hoy.
Gracias por participar de esta clase. Recuerden suscribirse al canal, darle like y compartir. Nos vemos en la siguiente clase.